Buenos días. Hoy día vamos a continuar con la parte introductoria de la clase, ¿ya? Hoy día se supone que terminamos ya con la introducción de lo que es comunicación y hoy día vamos a revisar algunos conceptos de lo que es la palabra comunicación y vamos a revisar algunos ejemplos. Les voy a compartir la pantalla. Ya. Y vamos a
Parece que ahí ya se puede compartir. Una vez trataron de enterrarnos. Estamos bien en el refugio Los 33. Pero volvimos a nacer. Y cuando trataron de callarnos, cantamos más fuerte que nunca. Los chilenos nunca nos rendimos. ¡Se va! ¡Es solo para Chile! ¡Es solo para Chile! ¡Alexis! ¿Y sabes por qué? Porque siempre estamos juntos. Y ahora tenemos que estar más juntos que nunca. Separándonos. Ya volveremos a abrazarnos, a darnos besos. Que no lo hagamos ahora no significa que no nos queramos. Tenemos que seguir unidos, pero tomando distancia, 1 metro o incluso a veces más. Si hay un pueblo que sabe pararse y seguir caminando, somos nosotros. Ya a este virus le vamos a ganar entre todos, porque es un país que sabe ganarle las catástrofes. Ese es Chile. Porque llevamos la sangre de Arturo, de Lautaro, de Violeta, de Manuel, de Anita, de Gabriela, de Mario, de Alexis, de Gary, de Marta, de Jaime, de Jimena, de Julia, de Héctor y de 18 millones de variantes. Ya. Ahora vamos a ir a ver el otro concepto. Turn the other way, look around. Something is about to happen. Jasmin, hallo. Alex. Urs. Hinter dir steht eine Herrenfigur, so wie sie eingesetzt wird, tatsächlich. Und nehmen jetzt all die Maße an, die wir brauchen zur Herstellung, wo es abweicht, damit wir sie wiederum produzieren, beziehungsweise modellieren und bauen können. Ich denke, es ist auch ziemlich schwierig, um das genau nachzumachen. Es fehlen 35. Wie war das mit der Fußform der 10 vorn? Es sind nur 13. Es sind nur 13. Zentimeter. 17, 28. Nicht mich wundern, ob die Leute es sehen. Behinderung.
plastisch zu sehen, ist schon krass. Die Leute, die dann zufällig vorbeigehen, werden, glaube ich, sehr irritiert sein. Schon noch speziell, sich so zu sehen, wenn man sich nie so im Spiegel anschaut. Profe, Hola. hola, sabe que llegué 20 minutos tarde. ¿Ya? Disculpe. No te preocupes. Disculpe, Perdón, ¿con no, quién no. hablo? Espérame. Quiero saber con quién hablo. Es que me puse ahí unos puntos que me llamo Diego, soy Diego de... Ah, Diego, ¿cómo estás? Sí, Ya. bien. Qué Vengo de incógnito, es que sabe que mis compañeros todos están con esa cuestión del paro. Yo quiero traer las clases porque ayer hubo clases, entonces... Es que hay clases igual, Diego. mm, Las clases se van a hacer igual, por lo menos se van a mantener los horarios y todas esas cosas, y el que, bueno, no sé, el que quiera participar. Así que qué bueno que tenga por lo menos un anfitrión, una audiencia, ¿ya? Porque igual es fome hacer clases sola. me imagino. Oye, ¿pudiste ¿Mm? verlo? Bueno, comentemos entonces, ¿pudiste ver los videos? Vi una parte del 1, una parte del 1 y el 2 ya lo vi completo. Ya, Pero perfecto. Ya. no Veamos, supe cuál es el ya, contexto de los videos. ya, perfecto. Mira, voy a compartir pantalla y estamos hablando sobre las emociones. Ya, voy a ir hacia atrás. Acá los invito a revisar el video que emitió Espérenme un el poquito, Ministerio que de empezó a Salud. funcionar solo. Acá los Voy a ir, se ve ahora compartir, ya. Voy a ir hacia atrás. Lo que pasa es que yo señalaba al principio, ¿cierto? Que en esta clase íbamos a ver, digamos, íbamos a cerrar un poco lo que es la introducción sobre los conceptos de la comunicación. Y en esta clase Ya. vamos a ver tres dimensiones. ¿Por qué la comunicación es polisémica? ¿Por qué es ambigua, ¿cierto? Y por qué es multidimensional. ¿Ya? Entonces, acá yo te voy a poner los audios y después esto yo lo voy a subir, así que después lo puedes revisar con más tranquilidad, ¿ya? Porque esta clase estaba pensada para, obviamente, un poco la lógica que estábamos trabajando, ¿cierto? Donde ustedes veían la clase y después la comentábamos, ¿ya? De acuerdo a lo que dice la lámina y lo planteado en la clase anterior, ¿cierto? Decíamos que la comunicación es un proceso complejo, ya que abarca fenómenos comunes en contextos diferentes, ¿cierto? Pero también abarca fenómenos diferentes en un mismo contexto. Por ejemplo, una conversación entre dos personas y la reacción a una señal de tránsito. Son dos hechos comunicativos sociales, pero distintos. Por eso se entiende que la comunicación se desliza entre la polisemia, la ambigüedad y la multidimensionalidad. Ya, ¿se entiende hasta ahí o no? No mucho. Ya. Me estoy guiando por lo que está escrito y por la imagen. Si no me equivoco, la comunicación, por lo que tendría que ser, dice gesto, ¿no? Ahí en el segundo punto, intercambio, estrategia. Claro, o sea, por ejemplo, una misma palabra
significan varias cosas, ¿cierto? Puede tener varios significados y va a depender en el contexto que tú lo digas, ¿cierto? El significado que va a tener, ¿ya? Ya. También una frase o una conversación, ¿cierto? Por ejemplo, cuando tú dices ciertas cosas, pero en un contexto de juego, no es lo mismo que decirlo en un contexto serio, ¿no? Porque se entiende de otra manera, ¿ya? A eso se refiere Ya. con todas las formas de comunicación, ¿cierto? Y que le damos connotaciones distintas, ¿ya? Ya. Por ejemplo, cuando las mismas frases que se arman respecto a por ejemplo, todos juntos, o separados pero juntos, ¿ya? Pensando un poco en las campañas que se están haciendo ahora, ¿cierto? Ya, Separados sí. pero juntos. Si eso yo lo digo en un contexto fuera de pandemia, tiene un significado. Si lo digo en un contexto de pandemia, tiene otro significado, ¿ya? Ya. O sea, hoy día, por ejemplo, muchas de las frases o los hashtags, ¿cierto?, que hay en Internet sobre el tema de la pandemia, tienen un sentido para nosotros porque está dentro de un contexto de pandemia, ¿ya? Si no, tendría otro contexto, o sea, tendría otro sentido. ¿Se entiende hasta ahí? Ya. Sí, sí se entiende. O sea, dependiendo del contexto, se puede utilizar alguna frase o palabras, o Exacto. dependiendo de... Ay, ok. ¿Ya? Por eso habla de que la comunicación, el proceso de comunicar, tiene varios sentidos, ¿ya? Y también la comunicación abarca varias disciplinas, ¿ya? Por ejemplo, en la física o en la lógica, en las matemáticas, ¿cierto? O en la biología, ¿cierto? La comunicación, por ejemplo, en la biología se utiliza en los procesos de reproducción, ¿cierto? En lo social, lo que nosotros entendemos como el relacionarnos, ¿no? Entonces, el término comunicación tiene también otros sentidos dependiendo de la disciplina en la que se esté desarrollando, ¿ya? Ya. Vamos con el concepto de polisemia, ¿ya? Que es un poco, acá pongo algunos ejemplos, pero básicamente lo que dice la lámina, ¿no? Acá, señalar que la comunicación es polisémica significa que existen distintos significados para el mismo término. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de la comunicación entre las especies y su entorno que estudiar la comunicación que se da entre dos instituciones o bien entre la imagen de una empresa y sus clientes. Son dos concepciones distintas. Primero, se utiliza la comunicación como interacción funcional y dos, se utiliza la comunicación como interacción semántica, es decir, se interpretan las acciones del otro. O sea, profe, de que cuando nos referimos que es polisémica, es por ejemplo cuando el primer punto, que existen distintos significados para una misma palabra o término, y también Exacto. significa que la comunicación es funcional como interacción semántica, o sea, de que, como lo que decía lo de la clase pasada, cuando decimos que es funcional o no. Sí, ¿se acuerdan cuando veíamos la cosa más técnica? O sea, por ejemplo, la comunicación puede tener, como lo que decía Walton, como lo que veíamos al principio de la primera clase, que decíamos que tiene una dimensión técnica, ¿cierto? Es decir, que es informacional. O sea, yo cuando me comunico con alguien no solamente estoy entregando significados al momento de comunicarme, sino que también le estoy entregando información, le estoy entregando datos. Entonces la comunicación, por un lado, es funcional o informacional, ¿cierto? Entrego datos, el mensaje tiene contenido, pero por otro lado, al momento de comunicarme también, o esos datos tienen sentido semántico, o yo cuando me estoy comunicando con esa persona también estoy entregando elementos semánticos, o sea, significados. Ya, supongamos una conversación entre un profesor y un alumno, ¿ya? El profesor no solamente está entregando contenido e información sobre una materia, sino que también al comunicarse con sus alumnos, ¿cierto? Les está entregando otros elementos semánticos como el sentido que le da, los alumnos le dan sentido a esa información, pero también
van viendo otros elementos en este proceso comunicativo, en esta relación, ¿cierto? Como por ejemplo el profesor explica, cómo se mueve, si el profesor es una persona formal, más informal, está lleno de elementos, ¿cierto? En el proceso comunicativo que va más allá de lo técnico, que la información propiamente tal. Ya es como, por ejemplo, se diferenciaría una comunicación semántica, si por ejemplo, lo que nos la dé una persona una comunicación, a que nos la dé, por ejemplo, una voz loquendo, ¿o ¿Una no? qué? Una voz loquendo, así Claro, como, ya bueno. claro, Ya, o sea, exactamente. se puede interpretar la información dependiendo de cómo nos la dé la persona, cómo sus gestos, cómo se mueve, incluso hasta cómo se viste. La información la Exacto. podríamos. Sí, Ya. totalmente, totalmente. Después en la clase que sigue vamos a ver lo de la comunicación no verbal y ahí se van a dar cuenta, por ejemplo, de elementos que tienen que ver con esto. Ya aquí es como, aquí Ujú. estamos viendo lo macro y después vamos a ir más a lo micro, ¿ya? Ok. Acá yo puse un ejemplo, ¿cierto? No es lo mismo hablar de comunicación, la comunicación que se da en la biología, ¿cierto? Cómo se comunican las especies, Ujú. entre las especies, cómo los sistemas se van reproduciendo, ¿cierto? Que hablar de la comunicación entre dos empresas o entre, por ejemplo, entre el gobierno y los ciudadanos, ¿cierto? O los ciudadanos hacia el gobierno, etcétera, ¿ya? Pero Son es totalmente diferente una relación, por ejemplo, de biología con algo que tenga que ver con empresas y personas. Claro, porque en el caso, recuerden que lo que se entiende como concepto de comunicación es social, ¿cierto? Y si bien en la biología Ujú. es social, pero no es humana, como lo que decía Algarra, ¿ya? Porque para comunicarnos no basta solo con relacionarnos, sino que además la comunicación o las personas o los humanos constantemente están entregando significados, ¿ya? Esa es la gran Ya. diferencia. No sé si tú eres el que me preguntabas por lo del perro la otra vez. Sí, Ya, claro, sí. entonces, claro, hay comunicación, pero es funcional la comunicación que tengo con el perro o con la mascota, ¿ya? No es una, la mascota no entiende los significados o que yo le entrego, ¿ya? Reacciona más bien a estímulos, ¿ya? Ujú. Ya, vamos con esta. Toda comunicación tiene lugar en un contexto que está conformado por tres aspectos: el cultural, el situacional y el de urgencia. Cuando hablamos de lo cultural, es la referencia actitudinal que la persona desarrolla durante su vida. Por ejemplo, las creencias, los temores, los deseos y las expectativas como resultado de la cultura en que vive. Situacional son todas las variables psicológicas, sociológicas y físicas, ¿ok? Por ejemplo, el tiempo, la edad, el género. Cuando nos referimos a la urgencia, se vincula a la necesidad de comunicar e incluye todas las presiones internas, las restricciones y las necesidades que sentimos en cualquier acontecimiento comunicativo. Por ejemplo, dar a conocer el fallecimiento de alguien conocido. No lo podemos evitar. Es urgente poder comunicarnos. Ya, ¿acá se entiende o no? Sí, sin problema. Ya, perfecto. Entonces pasamos a la Pero, lámina. pero hay una cosa, Sí, profe. dime. Si se necesita dar, por ejemplo, un comunicado de urgencia, Ujú. ya, por ejemplo, el mismo ejemplo, que se murió un familiar, y tus otros familiares son de, no sé, una cultura diferente, supongamos, que viven Ujú. así como, ya. ¿Eso no afectará también el hecho de decir, dar esa información? Es que acá, acá lo que se refiere básicamente cuando es urgencia tiene que ver más bien con el axioma de la comunicación. O sea, es imposible no comunicar, ¿ya? Tú siempre vas a comunicar de una u otra forma, ¿ya? Siempre hay una necesidad de comunicar. Yo pongo el ejemplo de como, hoy mira, supe tal cosa y pasa, ¿no? Que tú Ujú. te enteras de algo y necesitas, hay una necesidad como biológica de contarle a alguien esta noticia, ¿ya? Eso por un Ujú. lado. Pero también tiene que ver
con esta necesidad constante, uno siempre está comunicando, aunque tú no hables, aunque no digas ni una palabra, ¿ya? Por ejemplo, si yo voy a una sala de clase, ¿ya? Pongámoslo en la situación presencial, y no llega ningún alumno, ¿ya? Yo no podría decir que los alumnos no están comunicando, o sea, sí están comunicando, ¿ya? Están comunicando que están en paro, o que no van a entrar a la sala por tal y tal motivo, ¿ya? Y no hay presencia, los silencios, las ausencias también comunican, todo comunica. Ese es el axioma como básico, después los vamos a revisar uno por uno, ¿ya? Que es imposible no comunicar, dicen los comunicólogos, ¿ya? Por eso siempre hay una necesidad de comunicar, que es innata, que incluso, por ejemplo, cuando analizamos la comunicación no verbal, también se da. O sea, yo puedo ir, pararme y no decir nada. Y en esa actitud estoy comunicando. En la forma, por ejemplo, que uno se viste, los colores que elige, los accesorios que se coloca, ¿cierto? El entorno en el que convive, todo eso es comunicación. ¿Ya? Todo comunica, o sea, desde las personas, los barrios, ¿cierto? Todo, es imposible, por eso es imposible no comunicar, ¿ya? Tu pieza, no sé, del color que tenga tu pieza, de los accesorios que tenga tu pieza, van a hablar de ti, de tu personalidad, de tu forma de ser, etcétera, aunque tú no digas nada, ¿ya? Después vamos a ver lo de la percepción, Eso es vamos a ver más interesante. adelante. Bueno, sí, eso es como también cuando en básica estaban todos gritando en la sala, llegaba la profe y se sentaba y no decía nada. Claro, también está comunicando, sí, evidentemente. Está diciendo silencio, o sea, y eso, por ejemplo, eso es interesante porque después vamos a hablar de los códigos, ¿ya? Entendemos, como estamos dentro de una misma cultura y dentro del mismo contexto, entendemos que hay ciertos códigos que nos están comunicando cosas que tienen significado, ¿ya? Y ese código del silencio de la profesora que llega a la clase y no dice nada y espera que todos guarden silencio, todos lo entienden. Todos entienden que la profesora no va a dictar la clase hasta que todos guarden silencio. Ese es un código comunicacional. Yeah. ¿Ya? Ya vamos con la definición de... después lo explico con más detalle. Revisemos el concepto de comunicación de Pattinson. Cito: el concepto de comunicación incluye todos los procesos mediante los cuales los seres humanos se influyen mutuamente. La comunicación hace posible la relación entre las personas y está determinada por el contexto en el que se produce. Es decir, toda comunicación exige un contexto, porque sin este no hay significado. El significado compartido permite que alguien tenga una parte o use algo que nos pertenece. Por ejemplo, las emociones, las experiencias. Comunicarse, dice el autor, es relacionarse, y relacionarse es comunicarse, porque los sentimientos y las emociones, por ejemplo, son fundamentales para que exista comunicación real. En este sentido, la publicidad emocional apela a los sentimientos de los consumidores. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el objetivo de la publicidad cuando apela a las emociones de los consumidores? De ahí, por eso los videos. De ahí, por eso los videos, ¿ya? Yo pongo el ejemplo de la publicidad porque es como lo más cercano a lo que vemos todos los días, ¿no? Es donde también se basan muchas campañas políticas. Entonces, también, por ejemplo, cuando hay una campaña, cuando los candidatos están en campaña, ¿a qué apelan, cierto? Apelan a las emociones, ¿ya? Con su propaganda. Exactamente, exactamente. Entonces, cuando apelan, por ejemplo, a vamos a acabar con la delincuencia, ¿cierto? Están apelando a la emoción del miedo, de la inseguridad, ¿no? ¿A quién quieren convencer? Quieren convencer, ¿cierto? A los indecisos, no a los que tienen claro su voto, perdón. Sino que a aquellas personas que no saben por quién votar. Ese es su público objetivo, ¿ya? Vamos con el otro audio.
Uno de los objetivos podríamos decir que es quedarse en la memoria a largo plazo y conectar con el punto de decisión, ¿cierto?, de compra. También la publicidad emocional se utiliza para transmitir mensajes importantes sobre una situación en conflicto. Y vamos a revisar algunos ejemplos. ¿Ya? Aquí, por Sí, ejemplo, déjame desagregar un poco el concepto de Pattinson. ¿Ya? Él plantea, ¿cierto?, que la comunicación lo que busca básicamente en las personas es influirse, ¿ya? E influirse. O sea, cuando yo tengo una conversación con un amigo, ¿cierto?, sobre política, por ejemplo, y doy mi punto de vista y entrego mi punto de vista, lo que yo estoy tratando inconscientemente o conscientemente, ¿cierto?, es que mi receptor o mi destinatario, mi amigo, le dé credibilidad a mis argumentos, es decir, y que logre yo influir, ¿cierto?, ese punto de vista en la otra persona, ¿ya? Eso se da todos los días en las conversaciones, ¿ya? También, otro elemento que pone aquí Pattinson, ¿cierto?, habla del contexto también, ¿cierto? O sea, evidentemente que hay conversaciones o ciertos elementos comunicacionales que va a depender del contexto, lo que yo te decía, antes de la pandemia, después de la pandemia, ¿qué significado van a tener esas palabras? ¿Ya? Y obviamente vemos en la publicidad, por ejemplo, que dieron un giro, ¿cierto? Ya no están vendiendo productos, bueno, hace rato que la publicidad no vende productos, sino que te vende sensaciones, ¿cierto? Te vende emociones, ¿ya? Pero hoy día, por ejemplo, tú ves en Entel o en los supermercados, ¿cierto?, cómo están haciendo unas campañas que tienen que ver más bien con el tema de cuidarse, de insistir en quedarse en la casa, ya que tiene que ver también con una política pública que está entre medio, ¿ya? Es súper interesante analizarlo, después podríamos hacer un ejercicio de eso. Y él plantea que la comunicación tiene que tener un contexto, ¿ya? Porque si no, no tiene significado, lo que planteaba antes. O sea, hoy día le encontramos significado al tema quédate en casa porque está en un contexto de pandemia, ¿ya? Si yo digo quédate en casa en otro contexto, ¿cierto? Obviamente tiene otro significado, ¿ya? No es lo mismo que en este contexto me digan quédate en la casa, a que tu mamá te diga quédate en la casa, ¿ya? En época de no pandemia, ¿o no? Sí, es verdad. Ya. Tú ibas a decir algo. No, ya me perdí, ya me perdí en la explicación, ya explicó y se me fue, pero no, sí, lo entiendo. Pero se entiende, ¿no? Sí, se entiende. O sea, va a depender mucho del contexto y siempre que comunicamos estamos como influyendo a la otra persona, ¿verdad? Claro, que el proceso de comunicación siempre busca influir en la otra persona, es cambiar tu percepción de las cosas. Por ejemplo, por eso te ponía el caso de cuando un amigo te habla de política, ¿cierto? Y te dice, no, mira, yo pienso tal y tal razón sobre el gobierno, o sobre el ministro, o la ministra, o etcétera, o la situación país, ¿ya? Al momento de dar argumentos, cuando tú estás entregando argumentos, ¿cierto? Y no es solamente una opinión vacía, sino con argumentos, tú lo que inconscientemente estás tratando de influir en la otra persona, que en realidad esa es la realidad o esa es la verdad, ¿ya? En el proceso comunicativo siempre todos entregamos nuestros puntos de vista. Entonces, para el proceso comunicativo, cada uno individualmente tiene su propia verdad. Obvio, obvio. Sí, claro. Y entonces uno no percibe de que, por ejemplo, puede estar errado, aunque incluso en los casos más graves que otra persona le diga que no, porque no son las cosas así, pero la persona va a seguir con... Sí, claro, y con el eso. lector, en este caso, la otra persona que le dice no, y también entrega argumentos, y también entrega puntos de vista. Y también, y por eso, y también va a tratar de influir en el otro. Es un proceso de nunca acabar, es ilimitado. O sea, yo entrego, si tú vas al modelo de comunicación básico, yo entrego un mensaje y ese mensaje es reinterpretado, ¿cierto? Y se vuelve a producir otro mensaje. ¿Se acuerdan lo que hablábamos la semana pasada?
Mm, Es ilimitado, una ¿qué? conversación puede durar horas, Ah, días. sí. Ah, sí, sí, sí. Pero puede durar días y todo eso, pero los temas van a ir intercambiándose. ¿No? Se puede empezar con lo Vamos, que dijo, ¿verdad? De una cosa vamos a terminar hablando de otra. exactamente, va mutando, porque la comunicación también es sistémica, se va reproduciendo. Ok. Y después pasa que uno dice, ¿de qué estábamos conversando? Ya. Vamos entonces a los ejemplos. Voy a tener que... Sí, ¿viste el segundo completo, cierto? sí, y el primero, yo creo que está como, empezó por la mitad, cuando Ya, ya... pero sería bueno verlo entero para que podamos opinar sobre el... em, espérame, ¿dónde está? Este, partir. Vamos aquí. Ya, vamos, es que me interesa que veamos los elementos que hay acá en esta... La Ya, ¿se propaganda. ve? Bueno, publicidad. Sí, sí. Ya. Cada vez que nos ahogan, inflamos el pecho. Cada vez que nos botan, nos levantamos con más fuerza. Gracias, Dios. Una vez trataron de enterrarnos, Estamos bien en el refugio Los 33. pero volvimos a nacer. Y cuando trataron de callarnos, cantamos más fuerte que nunca. Los chilenos nunca nos rendimos. ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Es solo para Chile! ¡Es solo para Chile! ¡Alexis! ¿Y sabes por qué? Porque siempre estamos juntos. Y ahora tenemos que estar más juntos que nunca. ¿Cómo? Separándonos. Ya volveremos a abrazarnos, a darnos besos. Que nos hagamos ahora no significa que no nos queramos. Tenemos que seguir unidos, pero tomando distancia, 1 metro o incluso a veces más. Si hay un pueblo que sabe pararse y seguir caminando, somos nosotros. Ya a este virus le vamos a ganar entre todos, porque es un país que sabe ganarle las catástrofes. Ese es Chile. Porque llevamos la sangre de Arturo, de Lautaro, de Violeta, de Manuel, de Anita, de Gabriela, de Mario, de Alexis, de Gary, de Marta, de Jaime, de Jimena, de Julia, de Héctor y de 18 millones de variantes. Ya. A ver, comentemos entonces, de acuerdo a los conceptos, ¿cierto?, de polisemia que estábamos viendo recién, ¿ya? ¿Qué elementos ves acá que es, por ejemplo, utilizados en otro contexto, tendrían otro significado? Ya dentro del primer video, Claro, en el primer video. en otro contexto, otro significado. Aparte de quedarse en casa, que hay que, lo que dice ahí el hashtag, cuidémonos entre todos. Claro, pero piensa en las imágenes. Está hecho, el video está construido, ¿cierto?, con una serie de imágenes que ocurrieron en otro momento, ¿ya? Sí, Que tienen que ver con otras situaciones. Entonces, terremotos, los el mineros. terremoto, los mineros, las inundaciones, ¿cierto?, que tienen que ver con tragedias, ¿no?, con catástrofes, Ujú. ¿ya? ¿Cómo se lleva? Fíjate cómo se llevan esos elementos comunicacionales, o esas imágenes que también, recuerda que también son elementos comunicacionales, cómo se transforman o se utilizan esos elementos comunicacionales para reconstruir nuevos discursos, que tiene que ver con, que también está, si lo analizamos, el video, ¿cierto?, está construido desde la tragedia, ¿no?
Y es que pone como en el mismo nivel las tragedias que ocurrieron a nivel país o momentos críticos en la historia de Chile, incluso nombra personajes, o sea, para hacer como un contraste con el coronavirus, de que es como una situación muy similar y que necesitamos fuerza y por eso también se evocan los personajes más emblemáticos, se podrían decir. Claro, se apela a las emociones de lo que se vivió, por ejemplo, en las tragedias. También se apela como a la fuerza y al liderazgo, ¿cierto?, de estos personajes que están en la historia de Chile, ¿no? Ujú. Pero también se representa a los distintos tipos de chilenos que hay, ¿no? El, colocaba los nombres, Juan, no sé qué, Sí, Julia, gente común y corriente. exacto. En el fondo, este video es súper interesante analizarlo desde lo del desde el ámbito discursivo, que después lo vamos a revisar con más Es como detención. súper nacional, como Es que muy, busca es muy generar nacionalista. busca generar un espíritu de patriotismo y nacionalismo en las personas, o sea, para que estén como, se sientan fuertes juntos y de que Chile ha pasado por más cosas y que se puede hacer. Exactamente, o sea, es súper patriótico el video, si te das cuenta, ¿ya? O súper nacionalista, ¿ya? Y se apela a todos los elementos, ¿cierto? O emblemas nacionales, pero para a Gabriela, a los terremotos, ¿ya? Los terremotos son parte de nuestra nacionalidad, ¿ya? Eh, a las tragedias. Parte desde la tragedia. De verdad es súper interesante analizarlo más allá que uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo, ¿no? Sino que desde los elementos semánticos que tiene, por ejemplo, el video, también es interesante. Cómo se apela a estos elementos y en qué contexto. O sea, lleva, en el fondo, está llevando el tema de la pandemia al nivel de la tragedia, ¿ya? ¿Mm? Eh, la música obviamente también te está comunicando, ¿cierto? Este tono musical que tiene como de levantar el espíritu, ¿no? Eh, también es un elemento comunicativo, ¿ya? El cómo están colocadas las imágenes, que es, por ejemplo, tiene una cierta relación cronológica, porque las inundaciones fueron primero que el terremoto, ¿ya? También esto te hace, también te está comunicando algo. Otro, también, también, por ejemplo, otro es el texto, que hay lo que va diciendo el locutor, ¿no? Que va reafirmando las imágenes, ¿ya? Ustedes después cuando tengan que hacer televisión, ¿cierto? También van a tener que contar historias y van a tener que probablemente evocar hacia la emocionalidad, ¿ya? No significa picar la cebolla, pero sí buscar elementos retóricos, ¿cierto? En las imágenes y en el texto que permita tener cierto sentido y tener significados, ¿ya? O sea, más que nada para que la gente se sienta identificada con lo que Sí, tengamos que claro. decir, ¿o no? Sí, claro. Por ejemplo, Ok. las campañas de salud que hacen los gobiernos en general, lo que buscan finalmente es un cambio de actitud, ¿ya? En este caso, lo que se busca obviamente es quédate en la casa, cuidémonos, hagamos caso en el fondo, ¿no? Las ¿Mm? campañas de salud también buscan cambiar actitudes. Pensemos en las campañas del SIDA o en las campañas sobre la influenza, ¿cierto? Más allá, pues, si están bien hechas o no, que ese es otro tema, pero el objetivo final es cambiar la actitud. O sea, las campañas de vacunación es vaya y vacúnese, ¿cierto? Ese es el objetivo, lograr que frente a muchos elementos distorsionadores o de fuentes de ruido, ¿cierto? Eh, eso. Y en el caso 2, ¿cierto? También se apela a las emociones, pero desde una lógica de una publicidad más social, ¿no?
es como, de hecho, esta organización, que es una ONG suiza, lo que busca en el fondo es cambiar, ¿cierto?, el sentido de la moda, el sentido de, más que de la moda, el sentido del cuerpo, ¿cierto?, que no existen cuerpos perfectos, ¿ya? Que somos, los seres humanos somos súper diversos. Ujú, Por sí. eso invita, ¿cierto?, a personas con distintas discapacidades, ¿cierto?, a ser parte de ser modelos, ¿no? Durante la campaña, y que la gente, si te das cuenta en las actitudes de la gente, lo que comunica es que en algunos casos lo ven como con horror y en otros casos como que lo aceptan, ¿no? Es que por un lado está lo de que hay que aceptar, ¿no es cierto?, de que son, ¿cómo decirlo?, gente que tiene sus dificultades. Y es bonito de que, por ejemplo, una empresa así, en ese caso, una tienda de ropa haga algo así como para incluir a la gente, pero que también hay gente que es muy conservadora en ese ámbito, dice, no, qué horror, qué feo, ¿por qué? ¿Por qué tener uno de esos muñecos horribles si pueden colocar una persona normal? Pero el tema es de que es cómo se siente identificado en las personas, cómo se sienten identificadas estas personas que tienen estas dificultades. Claro, pero además también yo lo vería mucho más amplio porque no todas las personas, ¿cierto?, somos delgadas y tenemos las medidas perfectas, ¿no? Somos ¿Mm? súper heterogéneos, ¿no? Altos, chicos, gordos, flacos, no sé, anchos, angostos, y la idea, la industria de la moda lo que te vende es una ilusión, ¿no? Si yo me voy a comprar un vestido como sale ahí, ¿me voy a ver así? No, ¿ya? Eso es lo que hacen las vitrinas, ¿no? No solamente no te están vendiendo solamente el producto, sino que te están vendiendo la ilusión de que tú te vas a ver así, ¿ya? Entonces lo que hace Ujú. esta ONG es un poco romper con eso, con estos casos en particular, ¿ya? Pero en general uno no se ve igual como el maniquí, nunca, ¿ya? No, pero no Eh, que los maniquí, en teoría lo que deberían haber sido era de que deberían haber sido basándose en un estándar de la población, o sea, en general tomar como la medida y ver cuántas personas más, o sea, la mayor cantidad de personas que se encuentran en una talla específica para poder hacer los maniquí, claro, pero lo que hacen es perfeccionar, hacer cuerpos perfectos que muy pocas personas tienen. exactamente, exactamente. Bueno, acá yo pongo algunas preguntas, ya que la idea es que igual después ustedes las vayan desarrollando, ¿cierto? ¿Qué les produce el video de la campaña de gobierno? ¿Qué pasa también con el video de la ONG suiza Pro Infirmings? Ujú, ¿Cuál de los dos videos sienten más cercanía y por qué, ¿cierto? O no sienten cercanía y por qué. A qué sentimiento apelan ambos videos, ¿cierto? En uno se apela al tema de romper con las barreras, ¿cierto?, del cuerpo perfecto, y en el otro, ¿cierto?, al patriotismo. ujú. Eh, si son creíbles o no son creíbles y por qué, ¿ya? ¿Cuáles son por ejemplo, qué comunica el video del gobierno versus el gobierno de la ONG suiza? ¿Dónde están las diferencias, las similitudes? Porque ambos, ¿cierto?, apelan a las emociones, pero ¿cuáles son los elementos, ¿cierto?, que nos hacen como que nos llevan a pensar que hay algunos elementos similares y otros que no, ¿cierto? Ujú. Entonces, es bueno que desarrollen estas preguntas como parte del ejercicio, ¿cierto?, de la clase, eh, para justamente analizar, porque después yo igual les voy a poner más adelante un video, les voy a pedir que analicen ciertos elementos, ¿no?, comunicacionales en un video. Oiga, A mí profe, y esta pregunta la respondemos cómo va a mandar el PPT al correo o al campus virtual, sí, no, o son preguntas. no, el PPT lo voy a dejar en el correo del Gmail,
ya, porque Ujú. recuerden que en el campo virtual a mí no me suben los PPT, no, Ah, sí, verdad, usted lo tiene en Drive. sí, pues yo les tengo un correo donde ustedes pueden meterse ahí y las clases van ordenadas de acuerdo al, a la secuencia, ¿cierto? Esto ya sería la clase número 3, ¿ya? Ujú. Eh, yo después, cuando les haga el ejercicio con nota, se los voy a hacer, les voy a cambiar el video, por cierto, pero les voy a hacer más o menos las mismas preguntas, ¿ya? Ah, ok. Este es como un acercamiento a lo que después nosotros vamos a hacer casi al final del semestre, que es un análisis de discurso comunicacional, ¿ya? Ahora va a ser Eh, leer una especie de texto y vamos a tener que sacar lo que podamos de ahí, de todo lo que hemos visto. claro, ahora generalmente a mí me gusta trabajar con videos, ¿ya? Que también tiene texto, ¿ya? Eh, Sí, pero es que el pero video es más interactivo. sí, pues el video es más Leer, sí. interactivo y ustedes están constantemente viendo imágenes, entonces, más que el discurso, el papel, ¿ya? Eso más bien se utiliza cuando ya estás haciendo tu tesis de grado y tú en el fondo estás analizando lenguaje, ¿ya? En el video también analizas lenguaje, pero también analizas imágenes, ¿ya? Y Pero música. em, em, Incluso la secuencia de la imagen, cuál es más primero, cuál es después, cuál sería la más prioridad, y el tiempo de cada video dentro del video, ¿no? ¿Cómo? Al final no te El, entendí. el tiempo de cada video dentro del video. Por ejemplo, si se ocupan clips, por Claro, ejemplo, si son como por un video musical, por ejemplo, uno toma muchos clips y los acorta haciendo que pase rápido, que pasa junto exacto. con la música. También hay comunicación ahí. Sí, totalmente. De hecho, eso se llama lenguaje comunicacional. Lenguaje, perdón, audiovisual, que seguramente ustedes van a tener después como ramo. El lenguaje audiovisual, por ejemplo, las imágenes que son muy cortitas y muy rápidas te dicen algo y las imágenes que son muy largas y más lentas te está comunicando otra cosa. Los Ujú. planos, los tipos de planos que también hay contenido en el video también te comunican. Todo comunica, como dice el axioma de la comunicación, todo comunica, todo. Los puntos, las comas, todos los elementos que para uno eran como que estaban ahí, todo eso te está diciendo algo. Los paréntesis, ¿cierto? Pensemos en el lenguaje escrito, ¿ya? Ujú. Ya, vamos con ahora el concepto de ambigüedad. Estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? Sí, sí, se estoy Ya, viendo. ya. Así pudimos revisar en los ejemplos anteriores entonces que la comunicación es básicamente interrelación y a partir de esta emergen múltiples estrategias para el desarrollo o solución de situaciones humanas. Eso es básicamente lo que estábamos conversando recién, ¿ya? Sí. Eh, bueno, aquí se empieza a complejizar un poco más, porque, claro, tú dices ambiguo, sí. Lo que hablábamos delante, que no es lo mismo decir una frase en un contexto que en otro. Entonces ya empieza en el fondo, si no es lo mismo allá, lo mismo que acá, no tiene un solo significado. Entonces empieza a convertirse en algo un poquito más complejo y más ambiguo, y complejo como decía Algarra, ¿no? Ujú. Entonces vamos con el segundo link. Acá en esta lámina podemos revisar, ¿cierto?, el concepto de ambigüedad, que hace referencia a la mezcla o confusión entre los significados del término comunicación. Por ejemplo, no es lo mismo información, ¿cierto?, que comunicación. De alguna manera lo veíamos en la clase anterior, ¿no? O bien, no hablamos de lo mismo cuando se habla que el computador procesa la información o al decir que la prensa publica una información. Ya, ahí en la última parte, por ejemplo, se entiende lo del que el computador procesa información, ¿cierto? Ujú. También nosotros podemos ocupar el término, el medio de comunicación procesó esta información y hizo y publicó X noticia. También en el proceso de producción de la noticia, ¿cierto? También hay un proceso, ¿ya?
donde se tienen que cumplir ciertas etapas para que se llegue a otras. ¿Ya? El periodista recibe la información, va al lugar de los hechos, recoge la información, la conversa con sus editores, ¿cierto? Se escribe la noticia y se publica. Hay un proceso de información, si te das cuenta. Pero la información que tú vas a leer en la prensa tiene elementos también semánticos, ¿cierto? La forma en que se titula una noticia, por ejemplo, una misma noticia en distintos medios, tiene que ver con las líneas editoriales, con el enfoque ideológico, ¿cierto? Si nosotros, por ejemplo, vemos una misma, respecto al mismo estallido social, no es lo mismo leer las noticias sobre el estallido social en The Clinic o en el Desconcierto que leerlos en el Mercurio en la Tercera, ¿cierto? Sí, cierto. O sea, depende cómo sea escrito, o sea, dependiendo incluso de a qué lado tiraría, por ejemplo, el periódico o el medio que publique la noticia. Exacto, por eso a eso tiene que ver con el sentido, ¿cierto?, de connotación. Ahí se apela al sentido de connotación. Y cada medio de comunicación a un mismo hecho le va a dar un sentido, un significado distinto, ¿ya? Entonces, en el fondo, Okay. estamos apelando a un mismo hecho, pero con distintos significados, con distintos enfoques, ¿ya? Y vamos a lo multidimensional. Aquí básicamente se refiere, ¿cierto?, a que la comunicación está contenida en distintas disciplinas. Se entiende la multidimensionalidad de la comunicación como un fenómeno que tiene lugar en diferentes ámbitos, como el biológico, el cultural, social o tecnológico. Como la comunicación es multidimensional, se puede hablar de comunicación entre células, entre personas, entre instituciones, entre ideas o también entre sistemas de ideas. Recapitulando, polisemia se va a entender, ¿cierto?, la comunicación como intercambio o cooperación, como conducta o como acción. Y ambigüedad, ¿cierto?, es cuando se producen cambios de sentido y de significados en el concepto de comunicación. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí? Y aquí retoma la idea que había dicho al principio, y le suma lo de la ambigüedad de un cambio de lo que se quiera decir. Exactamente. ¿Ya? Entonces, acá están como los conceptos centrales resumidos, ¿ya? Polisemia, intercambio, cooperación, ¿cierto? Conducta y acción. Ambigüedad es cambio de sentido y de significado en el concepto, ¿cierto? Pero mismo de la comunicación, mismo concepto, pero en distintos, ¿cierto?, contextos, ¿ya? Al cambiar el contexto, cambia el sentido, ¿ya? Y multidimensional, la comunicación la podemos encontrar en distintas disciplinas, ya en la biología, en el ámbito social, etc. ¿Ya? Y los principios de la comunicación, ¿ya? Uno es el principio de la relación, ¿cierto? Eso ya lo planteamos también al principio de la clase, ¿cierto? Y lo dice Algarra, ¿cierto? Que para que exista comunicación tiene que haber una relación, ¿cierto? Un encuentro entre dos personas, en que la comunicación no basta, para que exista comunicación no basta con emitir un mensaje o emitir una información, ¿ya? Y ahí coloco otro ejemplo, ¿cierto? Que dice, el ámbito de la relación abarca desde la transformación física, ¿cierto? El choque, la fricción, ¿cierto? Y la transformación lógica, ¿cierto? El tomar, cuando nos referimos al choque en la comunicación, primero que se produzca el encuentro comunicativo, ¿ya? Cuando hablamos de la transformación lógica, ¿cierto? Es que yo recoja el mensaje que me está dando el emisor, ¿ya? Y cuando hablamos de la transformación psicosocial, se refiere, ¿cierto?, a que yo comprendo y reinterpreto esa información. ¿Se entiende? Como llevándolo más a una conversación común y corriente. Algo, todavía no, no me quedó muy claro. Ya, cuando hablamos de relación, ¿cierto? Estamos diciendo que no tiene, o sea, la comunicación, ¿te acuerdas que Algarra también hablaba de este término? Decía que para que exista comunicación
tiene que haber una relación entre dos personas, entre los seres humanos. No basta con transmitir información, ¿ya? No basta con que yo, por ejemplo, hable y deje lo que estaba pasando delante. Yo hablo, entrego la información, se guarda en la internet y después alguien lo recibe. No hay feedback, ¿cierto? Al no haber feedback, al no haber algún otro que te esté interpretando esa información o ese mensaje, no hay comunicación. Ahí Sí, solamente. lo hablamos, si no me equivoco, de eso de que estaría entregando simplemente información. Exactamente, ¿ya? Mm, Entonces, para que haya, lo que dicen los autores, que para que haya comunicación, como se entiende el término comunicar, ¿cierto? Tiene que haber una relación, ¿ya? Tiene que haber un otro que está interpretando, ¿ya? ¿Y qué es la relación? Se habla desde, acá se coloca, transformación física, pongámoslo en una situación de conversación entre dos personas. Cuando habla de la transformación física, ¿cierto? Tiene que ver con que se produzca el encuentro, ¿ya? Ya sea a través de una máquina como lo estamos haciendo ahora o en forma presencial, ¿ya? Después, ¿cierto? La transformación lógica se refiere básicamente a que cuando yo entrego un mensaje como emisor, ¿cierto? El otro lo reciba, ¿cierto? Lo sustraiga, aquí habla de la sustracción, lo reciba, lo absorba, lo considere, ¿ya? El mensaje, o el ya. contenido. Y cuando habla de la transformación psicosocial, que una vez que está digerido ese contenido, tú lo recibiste y lo reinterpretaste, ¿cierto? Tú recibes la información. Entonces, eso, profe, es cuando, o sea, cuando ya, profe alumno, por ejemplo, y le pasa la materia para una prueba, ahí se cumple eso, porque ahí la información es, aparte de comprendida, es como adaptada después para el individuo, para después volver a hacer ese feedback Exactamente, en la prueba. exactamente. Mejor explicado que yo, en el ejemplo. Muy bien. Ah, Eh, ya, y el otro es el principio de diferencia y semejanza, ¿ya? Eh, Cuando nosotros comunicamos, ¿cierto? Si bien estamos entregando contenido, datos, información, ¿cierto? A la vez hay una producción de diferencia. No necesariamente lo que yo te digo, tú lo vas a tomar al pie de la letra, ¿cierto? Porque tú lo vas ujú. a interpretar. Por lo tanto, ya va a haber un proceso de diferencia, va a haber un cambio ahí, ¿ya? Y esto segundo, que lo vamos a ver después, ya con más detalle, sobre la diferencia, dicen los autores, ¿cierto? Se constituyen los sujetos, las relaciones y los objetos. Es decir, el que yo te comunique algo, te cuente algo o te trate de influir con mis argumentos sobre X tema o sobre algún hecho en particular, no significa que tú pienses igual que yo, ¿ya? Justamente las comunicaciones o las relaciones donde hay mayor diferencia, ¿cierto? Tanto de pensamiento como de ideas, ¿cierto? Es donde son más nutritivas, o sea, son mejores, ¿no? Eh, Ujú. Donde los sujetos debaten, ¿no? Estamos pensando en el debate con argumentos, ¿ya? Y ahí a donde las personas, ¿cierto? Se habla que se constituyen, eso quiere decir se construyen, ya somos sujetos sociales. Por lo tanto, lo que tú hoy día piensas o lo que vas a pensar en 20 años más va a estar influenciado, ¿cierto? Por toda la información que tú vas recibiendo del medio en el que tú vives, ¿ya? Tu entorno familiar, tu entorno social de amigos, tu entorno universitario, educacional, ¿cierto? Etcétera. Eso hace que tú te construyas como sujeto, ¿ya? Todas esas experiencias comunicacionales que estás recibiendo constantemente y cotidianamente, ¿cierto? Hace que finalmente seas tú como eres,
¿ya? Y piensa en lo que piensas. ¿Se entiende? Ah, ya era como, ya, entonces somos como esponjas, ¿verdad? Totalmente, Ok, totalmente. Ya. Vamos entonces a explicar eso sobre la diferencia, ¿cierto?, que se constituye, ¿ya? Cuando la diferencia se constituye en los sujetos, es relevante quién comunica, su naturaleza y la duración del discurso. Por ejemplo, no es lo mismo un discurso de un gobernador o un discurso de un líder de opinión con poca credibilidad. Cuando la diferencia se constituye en los objetos, lo que importa acá es qué se comunica, es decir, las señales, los significados, ¿ya? Les podría preguntar, ¿qué se comunica en el video del gobierno frente al tema de la pandemia? ¿Ya? ¿Está claro? profe, Diga, profe, se escucha cortado. ¿Se profe, entiende? Diga, se escucha cortado. profe, Diga, profe. Ah, tengo un problema. ya, Espérese. espérate, escríbemelo por el chat. Profe, Diga, profe. sí, te escucho. Sí, es que sabe que se me descargó mi auricular. ¿Ya? Auricular. Necesito un momento para ajustar el audio. Un segundo. Ya, Estoy usando ahora el computador para sonido. Y ya, a ver, ahora sí, profe. sí, te escucho súper. Ya, ahora sí. Ya, Ya, es que se me descargó el auricular Bluetooth. Entonces, ya, con el no te computador. preocupes. No Ya, escuché pero nada si de eso. No escuché escuchaste, nada. lo voy a colocar de nuevo. Sí, Espérame. por favor. Cuando la diferencia se constituye en los sujetos, es relevante quién comunica, su naturaleza y la duración del discurso. Por ejemplo, no es lo mismo un discurso de un gobernador o un discurso de un líder de opinión con poca credibilidad. Cuando la diferencia se constituye en los objetos, lo que importa acá es qué se comunica, es decir, las señales, los significados, ¿ya? Les podría preguntar, ¿qué se comunica en el video del gobierno frente al tema de la pandemia? Ya, ahí es como un poco lo que habíamos conversado antes, ¿cierto? Es súper importante saber quién comunica, ¿ya? Si la persona que está comunicando tiene credibilidad, obviamente las personas van a asumir el mensaje que está enviando. Si no tiene credibilidad, evidentemente que no. También, ¿qué se comunica, ¿cierto? ¿Cuáles son los elementos que están dentro, por ejemplo, del video que hablábamos, ¿cierto? Son elementos muy patrióticos, ¿cierto? Lo que representa la bandera, el fútbol, etcétera. Son los íconos nacionalistas que colocan en el video, por ejemplo, ¿ya? Ya. Y tenemos el último, que es, Respecto a las relaciones, ¿cierto?, de la comunicación, acá lo que importa es de qué modo se comunica. Y les hago la misma pregunta, ¿de qué modo comunica la campaña el gobierno? ¿ya? ¿De qué modo? Aquí vendría siendo, ¿cierto? ¿Cuáles son los canales? ¿A través de qué canales? En este caso fue una campaña que se hizo en forma digital, ¿ya? Se mandó a través de las redes sociales. ¿Por qué a través de las redes sociales y no la televisión? Es una pregunta que uno se tiene que hacer, ¿ya? Es que Eh, eso es porque las redes sociales son más masivas y quieren apelar a la mayor cantidad de público, y la mayor cantidad de público está en redes sociales. Entonces, Exactamente. Y porque la gente comparte esto. Entonces, ujú,
existe la posibilidad de viralización. En la televisión tú ves el aviso o la campaña y no la compartes. En cambio acá tú la puedes compartir y ese poder lo hace el mismo ciudadano. No solamente la comenta, sino que la comparte. ¿Ya? Con internet el ciudadano tiene más poder. Exactamente. Y acá tenemos, por ejemplo, yo elegí algunos titulares. ¿Quién comunica? ¿Cierto? Dice respecto al mismo, a la misma campaña. ¿Ya? Gobierno, fíjate que yo elegí distintos diarios. ¿Ya? Uno creo que es El Mostrador, el otro es Canal 13, y el otro no me acuerdo, parece que era La Tercera. No me acuerdo bien, pero fíjate que frente a lo que te decía al principio, frente al mismo hecho, ¿cierto? Y aquí está el concepto de ambigüedad, ¿cierto? Frente al mismo hecho, y de acuerdo a la línea editorial de cada uno, todos comunican desde distintos encuadres, ¿ya? O de distintos enfoques. Por ejemplo, el Mostrador dice, gobierno impulsa campaña televisiva contra el COVID-19 apelando a la emotividad con emblemáticos hitos, ¿ya? O sea, en el fondo revela o devela, ¿cierto? ¿Cuál es el trasfondo de la campaña? ¿Cuáles son los elementos semánticos de la campaña? ¿Ya? Como que lo describe así, en solo el Lo, título. lo desnuda de alguna manera, ¿no? ¿Ya? Y en el otro es mucho más, podríamos decir, informativo, ¿ya? Y apela al eslogan, separarnos para volver a encontrarnos. Gobierno lanza campaña por coronavirus, Es ¿ya? como más llamativo también. Exacto, ¿ya? Y el otro dice, con el rescate, es más descriptivo este último, con el rescate de 33 mineros, el oro de Mazú González en Atenas y la Copa América, así es el video de la campaña del gobierno por coronavirus. Fíjate que el mismo hecho, pero con distintos enfoques, ¿ya? Sí, lo que hablábamos también de la ambigüedad, ¿no? Pero, Exactamente. sí. Y lo polisémico, mm, ¿ya? Polisémico, sí, eran los mismos conceptos, pero se podrían interpretar de distintas maneras. Ese era Claro, el polisémico. en este caso es un mismo hecho, Ah, ¿cierto? ya. Pero comunicado desde distintos enfoques. Ah, ya. O sea, la ambigüedad y lo polisémico son similares. Exactamente. ¿Cuál es la ¿Ya? diferencia entre lo polisémico y la ambigüedad, profe? Ya me perdí ya con eso. Lo polisémico es que tiene varios significados. Ya, ¿y la ¿Ya? ambigüedad? La ambigüedad es que justamente al tener varios significados, ¿cierto? Tú te puedes confundir y puedes decir, ah, pero si está diciendo lo mismo, ¿ya? Y no es lo mismo, porque en el fondo está en otro contexto. Ah, ya, o sea, la ambigüedad va a depender del contexto, Exactamente. mientras que el Lo poli es apol- mucho. Mira, nunca te olvides de esto. químico, Lo mono mucho, es un significado. sí, Lo esa lo sé. poli es más de un significado, Ya, ¿ya? ya, o sea, Eh, ya, entonces, polisémico, que tiene muchos significados, ¿verdad? exacto. Mientras Mono, que la ambigüedad es cómo se diga y el contexto. exacto, O sea, que hay de las dos cosas, es polisémico y ambiguo. exacto. Ah, ya, perfecto. Ya, vamos a la relación de y diferencia, ¿ya? De la conjunción entre los principios de relación y diferencia se derivan otros, estructura y forma. Etimológicamente, información significa dar forma, es decir, resaltar, distinguir sobre un fondo. Por ejemplo, se percibe el entorno como un conjunto de estructuras interrelacionadas. Entonces, considerando el ejemplo que vimos de la campaña del gobierno, existe un fondo, existe un entorno distinto a cómo se comunica la campaña de la pandemia del coronavirus en Santiago a cómo se comunica, por ejemplo, en la región de la Araucanía? Dejo No, la pregunta planteada, ¿qué crees tú? que no, porque son contextos totalmente diferentes. Ya,
para empezar, Santiago es el centro de Chile, o sea, donde está la mayor cantidad de población y donde es muy, muy grande. En cambio, la Araucanía hay menos, bueno, hay población, sí, pero en menor comparación con la de Santiago, entonces las medidas preventivas incluso deberían ser diferentes ya. Exactamente, o sea, no nos sirve una campaña siendo un país tan diverso y tan distinto, ¿cierto? Si bien necesitamos una campaña general, más bien amplia, ¿cierto? Pero también tiene que haber campañas locales, ¿no? Campañas locales que en el fondo apelen a la realidad de cada localidad, ¿cierto? Porque es Ujú. muy distinto la realidad rural, ¿cierto? Que la realidad ciudadana. No digo Exactamente. que, ahora, en el fondo, ¿cierto? Si decimos, bueno, todos se tienen que lavar las manos, sí, claro, obvio, todos, ¿ya? Pero la realidad, por ejemplo, en ciertas localidades, incluso en ciertas comunas, ¿cierto? El tema del hacinamiento o de la violencia, ¿cierto? Son temas tan graves como el tema de la pandemia, ¿ya? Entonces, Ujú. evidentemente que las campañas tienen que ir pensadas y focalizadas de acuerdo a cada realidad social. Pero ahí deberían haber como gente que viera eso, ¿no? Expertos que vieran la localización. Para eso eh, necesitamos periodistas especializados en comunicación, pues. Ya, pero el periodista podría hacer algo, por ejemplo, en estos casos, de que ya está esta pandemia, ¿verdad? Y se quieran tomar medidas para cierto sector rural, por ejemplo, y el periodista tendría la facultad de poder hacer una especie de campaña Sí, para esos lugares. sí, claro. Por ejemplo, las municipalidades serían como, de ahí deberían derivar campañas comunales, locales. Ah, ya. La municipalidad sería cargo entonces. Claro, exactamente. Ya vamos a la otra láminas y con esto terminamos la clase de hoy. Cuando nos referimos a las metáforas de la comunicación, ¿cierto? Decimos que la forma de entender los procesos y fenómenos comunicativos pueden ser explicados mediante esquemas interpretativos. Los esquemas interpretativos agrupan y organizan los rasgos distintivos de los procesos comunicativos dándoles sentido. Un esquema interpretativo hace que la comunicación se entienda de una manera y no de otra. Por ejemplo, cuando utilizamos para hablar sobre la mente expresiones como me falta un tornillo, me patinan las neuronas, ¿ya? Me va a estallar la cabeza, estamos utilizando la metáfora de la máquina para explicar aspectos relacionados con la mente o el pensamiento. Implícitamente estamos diciendo que la mente puede funcionar mal, funcionar despacio o no apropiadamente. Es posible distinguir dos esquemas interpretativos dominantes de los fenómenos comunicativos, es decir, dos metáforas dominantes. Una es la metáfora del intercambio o la transacción y la otra es la metáfora de la conversación o bien conocida como la metáfora de la danza. Vamos a revisarla y después la conversamos. La metáfora del intercambio o la transacción tiene sus orígenes en la teoría matemática de la información, en la psicología conductista y en los enfoques funcionalistas de la comunicación. Acá los sujetos de la comunicación en la metáfora del intercambio son el emisor y el receptor. El proceso de la comunicación es concebido como un intercambio de algo, es decir, la información en un mensaje, entre dos polos, el emisor por un lado y el receptor. Es un proceso lineal y unidireccional, por lo que la comunicación se concibe como una sucesión de episodios o turnos de ida y vuelta de la información entre el emisor y el receptor, es decir, una transacción de algo o a cambio de algo. ¿Cuáles son sus implicaciones? La información es concebida como algo dado, como un objeto acabado. La información es producto exclusivo del emisor y el entorno, es decir, el contexto, el ruido, etc., tiene siempre y exclusivamente una función perturbadora. Los sujetos, estamos hablando del emisor y del receptor, son reducidos a funciones del proceso comunicativo. Y el mensaje es la unidad de intercambio de la comunicación. Por ejemplo, en términos monetarios, el mensaje es el dinero y la información es el valor.
¿Queda claro la metáfora de la transacción? Cuando se logra, cuando se logra hacer mella a la otra persona, ¿o no? Cuando se trata de comunicar algo. Claro, o sea, a ver, después vamos a ver la teoría de la información y en el fondo el proceso comunicativo es yo envío un mensaje y espero que lo reciban y con eso me quedo conforme, ¿ya? Ya, perfecto. Entonces, es simplemente eso. La metáfora del intercambio de transacciones es poder enviar el mensaje Y que y que, sea recibido. y que el otro lo reciba. Es información, no necesariamente que haya una interacción. No, no hay interacción, no necesariamente. Vamos por Por allá. eso es lo que dice del billete. Lo que dice del billete de Exacto, que tiene ese valor y aquí está el billete. Ya, perfecto. No busca una interacción como tal, pero sí un no, intercambio. exacto. Lo que sí, acá ahora, por ejemplo, en la metáfora de la conversación es distinta. Mira, te A explico. ver. En la metáfora de la conversación o la danza, sus orígenes se remontan a los estudios sobre retroalimentación o feedback, a las teorías de psicología social, por ejemplo, que tienen una gran influencia antropológica, como el interaccionismo simbólico, que vamos a ver más adelante, la teoría de la interacción de actores o la semiótica. Los sujetos acá, los sujetos de la comunicación, no se distinguen por su función, sino por su capacidad de significación y por su competencia comunicativa, es decir, su capacidad de producir y reproducir sentidos, utilizando la anticipación, la inferencia, etc., porque son sujetos socioculturales esencialmente comprensibles desde su historia y contexto, es decir, nuestras conversaciones cotidianas. El proceso de la comunicación acá es concebido como un proceso fluido de interacción constante en un juego, ¿cierto?, de transformación mutua, en el que constantemente se redefinen las situaciones y las posiciones. La comunicación es como una danza, porque los movimientos de cada uno de los participantes dependen de los demás. ¿Cuáles son sus implicaciones? La información es coproducida por todos los participantes del proceso comunicativo, por ejemplo, en una conversación. El entorno, contexto, el ruido, ¿cierto? Es muy importante para la construcción de sentido. Los sujetos, las personas, ¿cierto?, son los focos de acción del proceso comunicativo, son quienes producen y reproducen los sentidos y determinan las pautas interpretativas. Y está, obviamente, la interpretación creativa, que es la reconstrucción de sentidos. Es el aspecto central, ¿cierto?, del proceso comunicativo. Ya, ¿se entiende acá está? Sí, eso es como lo que dijo, todo lo contrario. Aquí busca que haya interacción y se basa tanto en la inferencia como en la comunicación como tal. Claro, y además todo el momento se está comunicando, porque, por ejemplo, en una conversación, tú estás en el entorno es importante, el tono en cómo se dicen las cosas es importante, la actitud corporal que tienen las personas que están conversando, ¿ya? Por ejemplo, Ujú. si tú estás de lejos y ves a una pareja conversar, te vas a dar cuenta inmediatamente si esa pareja tiene un grado de intimidad o más bien es una conversación social, ¿ya? Porque vas a tener que ver algo que vamos a ver más adelante, tiene que ver, por ejemplo, con el espacio social que ocupan, ¿cierto? La distancia social que está de moda hoy día, la actitud del rostro, la forma del tono, ¿cierto? Del ritmo de la conversación. Por eso se habla de la danza. O sea, en el fondo, todos los elementos, tanto verbales como no verbales, y del entorno, ¿cierto? Están comunicando. Y para que haya esa comunicación, tiene que haber un feedback, tú dices una cosa, el otro te responde, ¿cierto? Es un baile, en el fondo, pero Ya. conversando, ¿ya? Esto es un poco para cerrar, digamos, lo que partimos hablando sobre el concepto de la comunicación, ¿ya? No les voy a dejar tarea esta semana, ¿ya? Ya. Lo que sí me interesa, no sé si todavía estoy compartiendo la pantalla, No, ya no. ¿no? Ya, ahí quedé entonces, espérame. Para que, ahí sí.
Lo que sí me interesa es que, por favor, ojalá puedas trabajar las preguntas que hay planteo, para que después, cuando tengamos una evaluación, puedas resolverla. Y si tienes alguna duda respecto a lo que vimos hoy día, a lo mejor si después quieres repasar nuevamente la lámina, las láminas, ¿cierto? Y tienes alguna pregunta, me la mandas puede ser por el foro o puede ser por correo, no sé, como tú quieras. Ya, yo la Ya, próxima semana, bueno, esto lo voy a subir al correo, ya, igual voy a dejar un aviso en el aula virtual, ya, sobre de que la clase está alojada en el correo para quien quiera revisarla. Y la próxima semana voy a seguir avanzando. Pues no me acuerdo qué es lo que sigue, parece que no sé si son los niveles de la comunicación o la comunicación no verbal. ¿Ya? Y bueno, nada, pues espero que sean más que uno. ¿Ya? Eh, profe, ¿Mm? me habían dicho los de segundo, de que los profes iban a tener ustedes como, tenían los primeros 3 clases, como 3 semanas hechas, que después supuestamente no iban a hacer más cuestiones, porque como estamos en paro y muchos de los profes están haciendo clase igual, y, y eso, pero por lo que dicen, esto va a seguir, Lo que van a seguir con la clase. Mira, lo que a nosotros nos dijeron desde la universidad, que esto ya escapa un poco de la escuela, de la universidad, ¿cierto? Ujú. Es que teníamos que hacer las clases igual y dejar las clases arriba en el sistema, porque igual para nosotros es súper complejo, o sea, hay muchos profesores, la mayoría de los profesores son profesores horas, y los profesores horas después el otro semestre tienen otro ramo. Entonces, y hay que hacer todas las clases, hay que hacer las 16 sesiones. Entonces, porque si no tampoco te las van a pagar. Entonces también hay un tema ahí súper complejo. Yo sé que la situación de los alumnos también es compleja y yo espero que en el fondo se llegue a un acuerdo, ¿ya? Que sea para todos, que los chiquillos no pierdan clase, pucha, que el paro no dure mucho. Eh, yo sé que hay compañeros tuyos también que si quieren participar de las clases. Eh, y también sé que hay compañeros que les es muy difícil estar conectados y que no tienen los recursos, y eso también estoy súper consciente de eso. Eh, por eso se tiene que llegar, yo creo, prontamente a un acuerdo, porque la verdad la situación del país es bastante compleja, Diego. O sea, nosotros es difícil que volvamos, no la universidad, el país completo, es difícil que vuelva a la normalidad antes de septiembre. Entonces, es bien complicado, bien complicado. O sea, a mí me encantaría que todo esto se acabara y que ojalá volviéramos a las clases presenciales, que son lo que esperamos todo el mundo. Pero si no, también nos hemos tenido que adaptar a hacer clases de esta manera. Y, y también ver de qué manera los podemos ayudar a tus compañeros, tengo entendido que hay 8 casos que no tienen cómo conectarse, de qué manera ayudarlos. Sí, es Entonces, que es complejo porque es un tema que es externo de la universidad y muchos alegan, no, es que luego debería dar como chip de internet o cosas así, pero no sabemos de qué capacidad puede tener la universidad para eso, porque lo primero que nos habían dicho con la beca de internet, que son becas limitadas y que no pueden mm, tanto, por ejemplo. Y es por eso que están negándose a asistir a clase y todo. claro, pucha, es súper complejo, la verdad. Mira, yo voy a seguir a mí, la universidad me mandó un correo diciendo que teníamos que seguir trabajando en el fondo. Entonces, para mí, la verdad, claro, yo voy a subir las clases, pero para mí ojalá haya alguien que me haga preguntas, porque también, imagínate, para uno es súper fome estar hablando sola. No No suben es el la clase. concepto de comunicación que uno está, además de enseñando, ¿no? Es que además uno después de ver la clase no se aprende mucho. De hecho, me tocó ayer que no.
no asistía a nada, de hecho nadie asistió, de que la profe de herramientas digitales había hecho su clase. Y el tema de que quedan después de ver el video entero, quedé como, pucha, y esto de aquí, y esto de acá, y no lo voy a poder preguntar. Entonces, Claro, como enseñanza ahí como perdida. exactamente. Así que Oiga, bueno, diga. profe, una cosa antes de que terminemos la clase. Usted había dado unas lecturas, si no me equivoco, la clase pasada, la de, bueno, la dejé aquí, era de Walton Dominic, Ujú. Internet. Sí, Ya, eso lo leí todo, profe. Y creo que no perfecto. tocamos ningún punto. No, pero Usted mira, cree que no. hagamos una cosa. La próxima semana Ujú. partimos con eso. Ya, partimos con eso. Exacto, Ya, partimos muy con bien. eso para ir, si quieres, aclarando o vamos comentando, porque es bien interesante lo que plantea Walton sobre el tema de Internet y que habla un poco de esto de lo que estamos hablando al principio, ¿cierto? Que la diferencia entre informar y comunicar, ¿ya? Y es que, ¿sabe lo que me gustaría, a mí por lo menos? No Sí. sé si les parece hacer una un feedback, retroalimentación, Ujú, digamos, de lo leído, porque ujú, hay cosas que son bien complejas la lectura, son bastante complejas, entonces hay, por ejemplo, se pueden traer ideas bastante cortas de párrafos enormes. Por ejemplo, me tocó ver de lo que yo entendí del capítulo 3 lo que ujú, más pude entender de todo lo leído, me ujú. recordó a la obra de George Orwell de 1984, ¿era? Ajá, sí. Eso del miedo al Internet y a la comunicación, de que se pierden las libertades por comunicarse, por ejemplo. Y eso Ujú. fue como la idea fuerte que pude sacar de todo el capítulo 3. Y eso yo lo encuentro como, a ver, me quedaron ideas que no entendí. Ahora, eso que dice él, o sea, llévalo al hoy. Sí, es que hace como unas predicciones, porque este libro es antiguo, es de los 90, Sí. ya, y 30 años más se ven todas las carencias y cosas que habla en el texto. Ujú. Empezando por el reemplazo de la comunicación tradicional, los medios de comunicación tradicionales por el Internet, y lo que la gente, y la brecha que se puede generar entre lo mismo cosa de hoy en día de la universidad, mis compañeros, la brecha que hay Por ejemplo. entre los que tienen y no tienen, y después no bastaría con tener como un PC solo en casa, también el deseo de aprender, aunque esté toda la información a mano, las personas no, es por no hacerlo simplemente, a pesar de tener toda la información del mundo, no se informan, no leen, y ese miedo que hay constante de un futuro donde seamos como todos dominados, que es como hoy en día, todos sabemos mucho de todo, ¿no es cierto? Todos toda la información que hay, por ejemplo, en una red social hoy en día, de una persona. Lo más paradójico de esto es que tú entregas tu información diariamente. Sí, eso Tú al también lo usar un sentía. celular, por ejemplo, Ujú. el celular tiene un GPS, que aunque tú lo desconectes, igual funciona, ¿ya? Y, y sea, el gobierno, el Estado, podría saber exactamente, o sea, de hecho las compañías de publicidad, ¿cierto? Saben perfectamente lo que tú haces, dónde vas, qué consumes, ¿cierto? Eh, Hay un video, lo voy a buscar, hay un video súper gráfico, ¿cierto? Sobre el poder de la comunicación de Internet, donde van monitoreando a un alumno, a un joven, desde la mañana hasta la noche. Y cómo toda esa información, sé que es el Big Data, ¿ya? Cómo toda esa información se utiliza para saber quiénes son, ¿ya? Hoy día es mucho más fácil saber lo que tú haces que antes, gracias a Internet. A Y eso se eso refiere también con el tema, o sea, 1984 fue como, o sea, fue bastante vanguardista y quedó corto para lo que hoy día es Internet. mm, sí, pero es bastante realista, así como que Y toma, totalmente, por eso digo vanguardista, o sea, se adelantó mucho sí, más. bastante. Sí, ¿Mm? ¿qué otras cosas más? Te El miedo que había de propongo, Internet al principio, yo lo que no entendí del primer capítulo, si no mal recuerdo, era de que
no se confiaba los medios de comunicación cuando estos se volvían masivos, porque apelaban como a política, ¿verdad? Apelaban a la política y trataban de dar mensajes. Es por eso que después del Internet tendría que aparecer otro medio de comunicación porque ya se está perdiendo credibilidad en Internet. Quizás qué es lo que va a aparecer, no lo sé, no lo sé. Pero quizás vas a hacer tú mismo tu propio medio de comunicación. Como lo que se ve hoy en día con los... ¿cómo se llaman estos? Cuando hacen directos en sus propias plataformas, Sí, sus podcasts, los podcasts de hoy en día. exactamente. Para allá va el periodismo, de hecho. Periodismo por podcast. Entonces, mira, te hago una propuesta. Anda subrayando, marcando los párrafos que tú consideras que habría que analizar, ya, porque no sé, se te hacen complejos, qué sé yo, y partimos la próxima clase haciendo eso. Ya lo hice, profe. ¿Ya? ¿Ah? Mientras leía fui subrayando las cosas que me parecían Bueno, importantes. pero para que vayamos viendo punto por punto y te puedo poner, y yo me voy a buscar ese video que te dije sobre el poder de Internet. ¿Ya? Ya, ok. Y así Sí, para que vayamos discutiendo, debatiendo y viendo algunos ejemplos. ¿Ya? Lo que sí de la cuarta parte, no subrayé nada. De la cuarta Ya, parte no, pero sí pero tienes una semana para poder ahí marcarlo. sí, ¿Ya? sí, sí que como le dije, son ideas así centrales que se expanden bastante. Sí, es que después ustedes van a tener que hacer un ensayo, entonces todos esos textos les van a servir para buscar los argumentos. Ya, perfecto. Sí, Ya. pues está pensado para todo el semestre. ¿Ya? Ya, bueno. Ya, Bueno, Diego. Oye, muchas gracias. Yo recibí tu trabajo, así que lo voy a revisar y te voy a mandar el feedback. ¿Ya? ya, ese trabajo de... El primero, que tenían que entregar hoy día. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Lo sé que lo Oye, hice, no me pero... acuerdo. No me acuerdo, tenía pero era como- una tarea. Lo del resplandor, ¿no? Es exactamente la tarea del resplandor. Sí, ¿Ya? ya. Ahí te voy a mandar el feedback. ¿Ya? Ya, perfecto. Ya. Ya. Chao, profe. Cuídate. Que estés bien. Chao. Luego, chao.